Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy es 6 de septiembre y nos conectamos con ustedes para hablarles de un proyecto que fue aprobado en segundo debate. Una buena noticia para algunos, una no tan buena para otros, porque se trata de la prohibición de las corridas de toros en Colombia. Un debate que se viene dando desde hace varios meses, incluso años, en el Congreso de la República, y ayer la plenaria del Senado aprobó en segundo debate esta iniciativa. Y nuestra invitada, la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, porque ella es la autora y pues, como decimos coloquialmente, se ha dado la pela por este tema. Senadora, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Hola Diego, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación como siempre y un saludo cordial a las personas que nos ven hasta ahora. Bueno, senadora, cuando decimos que hay dos posturas frente a esta iniciativa, pues es totalmente comprensible. Ustedes los animalistas y los taurinos, quienes están Así es. bastante preocupados por esta prohibición. Entonces, quiero preguntarle, senadora, concretamente qué fue lo que aprobó ayer la plenaria de ese proyecto suyo. Pues bueno, lo que establece el proyecto de ley primero, por supuesto, es la prohibición en todo el territorio nacional de las crueles, aberrantes corridas de toros. Pero esto no se hace de un día para otro, justamente pensando, recogiendo esas preocupaciones del sector taurino, recogiendo las preocupaciones de las familias que subsisten de alguna u otra manera de la práctica taurina. ¿Qué establece el proyecto de ley? Un proceso de transición que son 3 años en los cuales el gobierno nacional deberá primero hacer una caracterización, un censo que permita establecer cuántas personas son, porque eso no está claro, es decir, no existe ningún estudio ni privado, ni de parte de ellos, ni público, en el que esté clara cuántas personas son. Segundo, deberá armarse un comité que estará integrado por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Ambiente y demás, y por supuesto con participación del sector taurino, para establecer y para implementar durante esos 3 años programas de reconversión efectiva para las personas que dependen directamente de esta actividad. Durante esos 3 años entonces se agota esa posibilidad y ahí sí ya entra en vigencia la prohibición. Cuando entra en vigencia la prohibición, porque esos 3 años pues podrán seguir haciendo la actividad, cuando entra en vigencia durante el siguiente año entonces se tendrá un plazo para hacer la reconversión de las plazas de toros. ¿Por qué es una ventaja, Diego? Porque valga la pena aclarar que la Corte Constitucional en el año 2010, es decir, hace 13 años, estableció la prohibición para las corridas de toros, es decir, no se puede hacer eso de cada 8 días, o sea, un pueblo, un municipio no puede hacer una corrida de toros cada 8 días, ni puede hacerse en cualquier municipio donde la gente quiera, no, se puede hacer solamente en los municipios donde es reconocido como una tradición cultural y una vez al año, es decir, durante Cali las fiestas. Manizales. Exacto, entonces Manizales, la Uh -huh. fiesta que se hace en Manizales, solamente en época de fiesta se pueden llevar a cabo las corridas de toros. ¿Qué significa eso? Que no es tan cierto que haya personas o que haya familias que subsistan única y exclusivamente en la actividad, porque ellos van a tener ingresos solamente 2 o 3 días al año, que son los días en los que se hacen las corridas de toros, y el resto del año las plazas de toros están cerradas porque legalmente y constitucionalmente no se pueden hacer más corridas. Entonces, este proyecto de ley es beneficioso para esas familias, ahí se cae el mito, primero porque entonces no son tantas familias las que subsisten del tema, teniendo en cuenta, digamos, que es un periodo muy corto de tiempo, son 2 o 3 días al año. Segundo, porque la actividad en sí misma ya está cayendo. Ustedes ven las plazas de toros vacías, con muy poco aforo, ni siquiera les representa un ingreso considerable al sector, lo que se hace más es por afición, digamos. Y tercero, lo que se va a hacer con las plazas en el momento de su reconversión es dar la posibilidad de que las plazas funcionen todo el año, porque se podrán hacer eventos artísticos, culturales, lúdicos, deportivos, donde esas familias o esas personas tendrán prioridad para participar en esos eventos. Entonces yo creo que por donde se le mire es positivo. Por supuesto avanzamos en una discusión que yo creo que ya en pleno siglo XXI no debería existir, y es que el ser humano sienta placer o disfrute un acto cruel donde se tortura literalmente a un animal y donde se mata después de una tortura terrible, digamos, aberrante. Entonces yo creo que este proyecto de ley tiene todo lo positivo y recoge justamente los aprendizajes de los proyectos de ley anteriores. Teniendo esto claro, ayer durante el debate, senadora, hubo una intervención que en este momento no recuerdo quién la hizo, pero manifestaba que el cambio generacional está llevando a que de pronto cada vez asista menos gente a las corridas de toros.
que por qué no dejar que estos espectáculos taurinos se fueran acabando naturalmente y no acudir al prohibicionismo, que no es bueno no solamente en este tema, sino en todos los demás. Pues bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es el mensaje que se le manda al país, el mensaje que se manda, porque yo creo que si estamos hablando de una paz, perdón que tengo aquí un niño. No, no hay ningún problema, no hay, es habitual y eso es lo que genera la virtualidad. Así Hemos es. tenido perritos, gaticos, no hay ningún problema. Así es, y esto es grosero. Bueno, entonces lo que digo es que es un debate que hoy no debería existir, primero. Segundo, creo que es una lucha que se han dado los animalistas durante muchísimo tiempo. Es decir, este proyecto no es la primera vez que se radica en el Congreso de la República, es el séptimo o octavo proyecto de ley, pero sobre todo es el mensaje que se envía. Es decir, si nosotros estamos hablando de paz, si nosotros estamos queriendo superar décadas de violencia en el país, pues no podemos seguir formando a nuestros niños, no podemos seguir permitiendo que nuestra juventud valide escenarios de violencia contra un ser que siente y que sufre como nosotros, porque un toro tiene un sistema nervioso activo. Cuando se hace, digamos, toda la escena del toreo, cuando se le clavan las varas, las banderillas y finalmente se le atraviesa la lanza, la espada, pues digamos, ese es un dolor absurdo, tiene colapso pulmonar, colapso nervioso, se le atraviesan más de 30 músculos, tiene, es decir, colapso de su sistema digestivo, por eso empieza a vomitar sangre. Es decir, eso que tiene de formador, eso que tiene de cultura, no tiene absolutamente nada. De hecho, hoy todavía se permite el ingreso de niños a esos escenarios que son absolutamente violentos. Lo que estamos mandando aquí es un mensaje muy importante para decir, mire, en nombre de la cultura no podemos seguir violentando, no podemos seguir torturando seres vivos, que yo creo que es un mensaje muy importante, y por supuesto un mensaje de reivindicación de los derechos de los animales que por décadas, que siempre han sido invisibilizados y que se han visto como un objeto simplemente en este caso para diversión. Entonces yo creo que más allá incluso de permitir que la práctica se acabe a poquito, es un mensaje muy poderoso para la paz y para los animales. Senadora, y la petición que hizo el senador Guido Echeverri, quien fue gobernador del departamento de Caldas, una intervención en donde dice, mire, la feria de Manizales, las corridas que se adelantan, pues de allí salen unos recursos importantes para el hospital, y el funcionamiento del hospital, pues básicamente se basa en las corridas de toros. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en ese caso? Y en Cali, en donde también, si no estoy mal, esta fundación dona unos recursos. ¿Cómo se va a hacer este cambio? Pues bueno, lo primero es que yo ayer refuté la postura del senador Guido, que es taurino, digamos, abierto y declarado, y es que no es tan cierto que ellos aporten. De hecho, ustedes pueden revisar, Diego, en la reforma tributaria del año pasado, es un artículo incluso de autoría mía, en la que se excluye a los taurinos del beneficio de no tributar. Los taurinos, inexplicablemente, por un beneficio otorgado en el Congreso, estaban excluidos, ni siquiera pagan IVA. Ellos, como son un evento privado, es decir, no tienen la obligación de tributar, no hacen ningún aporte, digamos, al sector público. Eso no es cierto, eso no es real. De hecho, nosotros, previendo el tema de Manizales, hicimos un derecho de petición con el colectivo animalista. Ya hay un concejal que se llama Gemair Yepes, que es muy comprometido con la causa y conoce muy bien cómo funciona el sector taurino en Manizales, oficia a las entidades, y lo que las entidades les dicen es, en este caso particular, la alcaldía le dice, mire, ellos hacen una donación que es voluntaria, no es que tengan que hacerlo, que tengan que pagarlo, es voluntaria, y eso suma en promedio 35 millones de pesos al año. Además, tampoco tiene ninguna lógica que se haga una donación, como lo planteaba el señor Guido Echeverri, de 10.000 millones de pesos al año, cuando el aforo ni siquiera permite llegar a ese valor. Entonces, ¿dónde están las ganancias del sector taurino? Eso no es cierto, no es real, ellos no aportan, ellos no tributan, que lo que me parece que es, debe tenerlo claro la ciudadanía. Ahora, en caso de que aportaran, en el escenario en el que aportaran, no, digo que no es real, pero digamos que, bueno, quieren comprometerse y quieren hacer un aporte indistintamente a cualquier sector. Veamos el beneficio que puede tener el funcionamiento de una plaza durante todo el año, tanto para la comunidad como para la cultura, como para las entidades territoriales, funcionando todo el año y teniendo movilidad todo el año. Yo creo que eso no tiene ningún punto de comparación, Diego. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre, porque es que quedan dos debates más, ¿no? Pasa ahora a la Cámara de Representantes, Comisión Quinta, e irá a la plenaria. Senadora, quiero preguntarle, en ocasiones anteriores esta iniciativa se ha hundido por diversas razones. ¿Cree que su iniciativa sí va a seguir adelante?
Pues bueno, yo creo que, como te lo decía al comienzo, esta iniciativa recoge el aprendizaje de muchos años y de muchos proyectos de ley que han sido presentados y creo que tiene una posibilidad política muy importante en el Congreso. ¿Por qué? Porque esta iniciativa solamente habla de corridas de toros, becerradas, novilladas, pero todo lo relacionado solamente a corridas de toros no incluye corralejas, no incluye coleo, que hoy es reconocido como deporte nacional, no incluye peleas de gallos, que son prácticas que en anteriores proyectos se han hundido y entonces el Congreso, digamos, hay prácticas que tienen un contexto sociocultural distinto y que deben tener un abordaje y un debate distinto, y eso hace primero que se junten todos los lobbies. El lobby gallero en Colombia es muy fuerte todavía, que se junten todos los lobbies alrededor de las corralejas, que son muy fuertes todavía en las regiones e impiden el paso del proyecto, sobre todo, por ejemplo, el tema de corralejas. Si tú haces un sondeo en el Congreso de la República, encuentras que hay muchos congresistas que incluso van a las corralejas y que las defienden. Este es un proyecto muy delimitado, muy específico, resuelve el problema de la reconversión laboral que no estaba resuelto anteriormente, entonces esa ya no es un argumento, digamos, ya no hace parte de la discusión. Y tercero, incluye algo muy novedoso, que es el tema de las plazas de toros. Antes nunca se había tocado el tema de las plazas, por eso este va por el sector cultural, por la Comisión Sexta de Cultura. Entonces yo creo que resuelve varios inconvenientes que habían hecho que el proyecto no avanzara. De hecho, hay sectores, digamos, incluso de la oposición, hay congresistas incluso de la oposición que me dicen, mire, me gusta el proyecto, vamos a mirar cómo acompañamos el tema, vamos a dar la discusión al interior del partido y demás. Entonces yo creo que tiene un buen ambiente. Yo espero que la Cámara de Representantes responda y que por fin, después de tantos años, el Congreso le cumpla. Ahora, Diego, hay que mirar la última encuesta. Si ustedes miran la última encuesta de Datexco, el 86% de las personas entrevistadas, que es decir, eso es muy alto, de la ciudadanía colombiana, está en contra de las corridas de toros. El Congreso entonces no puede seguir legislando en contra de un anhelo ciudadano. La gente ya no quiere ver esos espectáculos y solamente el 13% acompaña las corridas, el otro 2%, el 1% está indeciso. Entonces yo creo que hay que responder a ese anhelo ciudadano y hay que avanzar. Yo creo que no podemos seguir con esas concepciones de sociedades bárbaras de verdad, en las que en nombre de la cultura se tortura y se mata seres vivos como si no pasara nada. Yo creo que tenemos que avanzar, yo creo que es hora, yo creo que tenemos un Congreso renovado, yo espero que lo logremos en la Cámara de Representantes. Senadora, pero mire que los taurinos tal vez tengan razón en este argumento, y es que, bueno, si les van a prohibir a ellos sus prácticas, pues debería pasar lo mismo con las peleas de gallos y con las corralejas. Ya usted nos está explicando lo que está pasando, pero si bien es cierto, se está hablando de la protección animal, pues la verdad es que deberían prohibirse entonces todos los espectáculos con animales. Completamente de acuerdo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que eso ya se ha intentado y el sector animalista hemos visto que definitivamente si juntamos todas las peleas en una sola no tenemos cómo avanzar. Entonces la decisión de este proyecto de ley es ir poco a poco, paso a paso y dando discusiones distintas, porque tú no puedes hablar o dar un debate metiendo corridas de toros y peleas de gallos en el mismo costal, porque son cosas completamente distintas. Cuando uno habla de peleas de gallos, yo soy autora además del proyecto de ley que hoy está vivo para la prohibición de las peleas de gallos. Estás hablando de un sector campesino, estás hablando de una práctica que es arraigada en fincas, digamos, en un sector campesino tradicional. Cuando uno habla del sector taurino, está hablando de la élite. O sea, ¿quiénes van a las plazas de toros? La élite colombiana. Y ni siquiera, además, porque incluso si tú miras, por ejemplo, los taurinos, gran parte de los matadores y demás son internacionales, es decir, ni siquiera son colombianos. Entonces, eso tiene características completamente distintas que amerita debates distintos. Yo no estoy diciendo que no debamos hacerlo, por supuesto, te digo, de hecho, yo soy la autora del proyecto de ley para la prohibición de las peleas de gallos, pero toqué poco a poco. Es decir, ese proyecto seguirá su curso, daremos el debate, veremos cuáles son los argumentos que se plantean y digamos, eso irá teniendo pues su curso propio, pero yo creo que no hay que meter todo en el mismo costal por el beneficio de los animales, por avanzar y porque realmente son prácticas radicalmente distintas. Pues senadora Esmeralda Hernández, gracias por haber estado con nosotros. Entonces, yo dije comisión quinta, vas por la comisión sexta, ¿no? Comisión sexta, así es. Bueno, perfecto. Es la comisión sexta la que debate temas de cultura. Claridad. Pensé que estaba iba a llegar por la comisión quinta, pero es importante hacer esa claridad. Pues senadora, gracias por haber estado con nosotros, entregarnos sus argumentos y bueno, invitarlos a todos ustedes a que ingresen a semana.com. Allí están todos los detalles de esta iniciativa también y por supuesto las posturas de los taurinos. Es un tema que ustedes saben que genera todo tipo de reacciones. Senadora, que tenga un excelente día.
A ustedes muchas gracias, a ti Diego por invitarnos y bueno, aquí siempre lista para conversar. Un abrazo y un feliz día. Igualmente para usted y saludos al gatico que tiene por ahí. A ustedes también gracias por estar con nosotros. A Fígaro, gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales. También en semana.com, un especial sobre todas las elecciones del 29 de octubre del 2023. Allí ustedes podrán encontrar datos muy puntuales de los candidatos de los principales departamentos y ciudades capitales para que elijan y definan por quién van a votar. Que tengan un excelente día.